Bien, pues muchísimas gracias a las que se conectan, a los que se conectan y a los que posteriormente van a ver este material, esperando sea de bendición para ustedes, porque creo que es un tema relevante, como todo lo que hemos puesto a través de Educación Viva, pero gracias a Dios, pues porque Educación Viva se ha construido también de todo el cuerpo de todas las personas que de alguna manera se conectan en la fe, ¿verdad? Que están viviendo también una realidad y que desde el lugar en donde están también están tratando de entender, de renovar su entendimiento y así pues entre que unos nos ayudamos con unos temas, otros con otros, pero el propósito pues es que todo lo que aprendamos, ¿verdad? Nos sea útil para este propósito de renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de ver las cosas, ¿verdad? En este canal particularmente hablamos sobre el tema de la educación, que tiene pues muchas vertientes, ¿verdad? Y la filosofía pues es uno de los tantos temas que también como cristianos han sido como objeto de rechazo, ¿verdad? Porque la palabra pues es muy clara en estar precavidos, en tener cuidado con estos temas, ¿verdad? Y queremos pues obviamente conocer la experiencia de Jesús Valderrama, quien es invitado en esta noche. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Quisiera presentarlo y como siempre, pues dar un muy breve contexto antes de darle la bienvenida a Jesús. Pues simplemente, más que un contexto el contexto básicamente es, estamos llamados, ¿verdad? Como cristianos a no despreciar algo que si bien entendemos que hay parte caída, ¿verdad? Como todo en este mundo, ¿verdad? Y por situación del pecado, de la caída, ¿verdad? Vemos también pues que este tema de la razón no es una autoridad suprema para nosotros como cristianos, sino la palabra de Dios, ¿verdad? Y justamente lo que queremos hacer con esto pues es que en la medida en la que no confiamos en la razón como esa autoridad suprema, tampoco despreciamos la razón porque es un don que Dios nos ha dado también, que si bien pues es caído en un mundo caído, lo importante es entender también pues por qué situaciones que Dios nos ha dado la razón, ¿verdad? ¿Qué rol, qué función cumple, ¿no? Dentro de todo esto y sobre todo y antes que nada poner como en claro que con esto, ¿verdad? No queremos decir otra cosa. Sabemos que la Biblia es suficiente, ¿verdad? Es la autoridad máxima. Confiamos completamente en esto y pues obviamente no queremos venir a poner la filosofía por encima de la Biblia, eso en ningún momento y totalmente convencidos de ello, sino más bien entender cómo la reflexión humana, ¿verdad?, puede servirnos para amar mejor la verdad que ya ha sido revelada por Dios, ¿no? Entendemos, como les digo, pues el peligro, ¿verdad?, que en Colosenses 2:8 nos habla de tener cuidado con filosofías engañosas, pero también en Romanos 12:2 nos habla de una renovación de la mente, ¿verdad? Y que como cristianos sabemos que toda verdad es verdad de Dios, ¿verdad? No hay una verdad que se encuentre separada o desligada de Dios y por eso, bueno, queremos pues tratar de entender un poquito más este tema, ¿verdad? De la filosofía y el hogar cristiano. Y bueno, pues ahora sí, queriendo hacer como una especie de presentación muy rápida, con el propósito de presentarles a quien va a estar compartiéndonos hoy de este tema. Pues lo presento de una vez. Él es maestro en ciencias. Él ha sido maestro también de física y matemáticas durante 10 años, ¿verdad? En prepa, en universidad, y actualmente da clases de filosofía en un instituto de teología, ¿verdad? Entonces él es Jesús Valderrama. Si gustas, Jesús, puedes iniciar tu presentación. Un gusto tenerte con nosotros. Va a ser un tema muy interesante por como vi el temario que nos compartió Luisa, quien fue la persona que nos conectó contigo, y pues deseosos de escucharte. Al final vamos a tener un tiempo de preguntas por si alguno de ustedes quisiera también hacer alguna pregunta finalmente, ¿no? Una vez que cierre Jesús su presentación. Entonces, pues bienvenido Jesús y adelante. Muchas gracias, Lili, por la bienvenida y también por la oportunidad de
poder compartir esta información, esta experiencia, y también a Luisa, ¿no? Por la invitación, y a toda la comunidad que está presente y toda esta comunidad que está formada alrededor de esta corriente, ¿no? De Charles Mason, que está muy interesante. Me está llamando mucho la atención, ¿no? Estoy viendo, porque a través también de Luisa estoy conociendo de este movimiento, ¿no? Muy bueno, porque pues yo también soy padre, tengo una hija, 2 años tiene, y pues estoy buscando información, estoy viendo qué poder aplicar para su formación. Pues vamos a empezar, voy a compartir mi pantalla. La filosofía del hogar cristiano, vamos a tener eh, pues este contenido, este menú de temas que vamos a ver. Así lo estructuré esta plática. Primero, pues quiero hablar del objetivo, y luego voy a definir la filosofía en sí, porque es un tema que muchas veces pues no se conoce, ¿no? Y luego, ¿qué relación hay entre la Biblia y la filosofía? Si la Biblia está en contra de la filosofía o si la acepta, o cuál es la postura de la Biblia con respecto a la filosofía. Pero la filosofía, cómo se va a definir actualmente y cómo funciona hoy en día como un método, ¿no? Y luego también el cristiano moderno y la filosofía, qué actitudes tiene el cristiano hoy en día respecto a la filosofía en este contexto, ¿no? En el que estamos. Después vamos a dar un paseo por la filosofía a través también de actitudes filosóficas para el hogar. Entonces, ese 5 y 6 están unidos, están entrelazados. No puedo dar un paseo completo de toda la historia de la filosofía, porque es muy extenso, ¿no? Muy extenso, hay muchos autores, muchos filósofos, y pues no cabe el tiempo, ¿no? Para verlos a todos. Entonces escogí algunos con unas actitudes que presenten algunas actitudes filosóficas que nos van a ayudar a encaminarnos a renovar nuestra mente, ¿no? A utilizar nuestra mente de una forma que glorifique a Dios. Y también unas lecturas que recomiendo, así brevemente. Entonces el objetivo pues es definir algunas actitudes filosóficas. Eso es lo que yo pretendo hacer en esta plática, no solamente hacerlo este, al final, sino a través de toda la plática, ¿no? Que se puedan ir mandando, lanzando esas ideas, y que poco a poco se vayan interlineando, uniendo, y llegando así hasta que aparezcan las actitudes filosóficas ahí. Claro, con un marco bíblico, ¿no? Entonces no nos vamos a salir de la Biblia, ¿no? Con lo que la Biblia nos enseña. Como Lili dijo, pues es nuestra autoridad última. Y el objetivo es la renovación dentro del contexto familiar, ¿no? Entonces, eh, como ahorita estamos en este grupo, ¿no? Que el objetivo es tratar de mejorar como padres, la enseñanza en casa y todo ese estilo de aprendizaje, pues lo encaminé con ese objetivo, ¿no? Sin en ningún momento ir en contra de lo que ya tienen con su marco filosófico dentro de Charles Mason, o lo que ya tienen conocido dentro de la Biblia, sino complementarlo, ¿no? Agregar algunos aspectos que tal vez no los tenían, o tal vez sí los tenían, pero a lo mejor lo están viendo desde otra perspectiva, como es la filosofía, ¿no? Desde la perspectiva filosófica. Y también justificar la necesidad del conocimiento de la filosofía para entender mejor la Biblia. Entonces, la filosofía yo pienso que se debería de enseñar en todos los contextos, no solamente en el contexto cristiano, pero para el cristiano va a ser algo muy útil, porque el cristiano utiliza la Biblia, y en la Biblia se van a topar con filosofía. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero aparte, el cristiano utiliza la mente, por ejemplo, para defender la Biblia, para presentar la Biblia. No lo hace a través de una expresión
extática, ¿no? O como una expresión sin sentido, ¿no? Pablo hablaba de eso también. Pablo hablaba acerca de presentar algunas cuantas ideas bien claras en vez de decir 1000 palabras que no tienen sentido, ¿no? Si ustedes recuerdan esos pasajes. Y también cuando Pedro nos urge a presentar nuestra fe de una forma clara, ¿no? Allí presenta este, un principio para la apologética, que es un área de defensa de las creencias que tenemos en la Biblia. ¿Y cómo se utiliza la apologética? Pues a través de la razón, ¿no? Y la filosofía nos va a ayudar a razonar. Entonces la filosofía, pues, es un tema que en sí es, pues, muy desconocido en todos los contextos, sobre todo en México, ¿no? Y podríamos indagar sobre por qué en México es así. En algún momento la educación tenía en su currículum eh, lógica. Poco a poco lo fueron quitando. La lógica es un área de la filosofía y también la filosofía la van quitando poco a poco, ¿no? Entonces, ahí podríamos hacer una indagación interesante, pero no la vamos a hacer. Eh, Tampoco hay mucha filosofía en México. No tenemos así como un filósofo bien famoso, ¿no? Que nos ponga ahí en el estrellado y que digan, ah, pues este es un filósofo conocido, José Vasconcelos, ¿no? Es uno de ellos, pero pues no se conoce mucho más que a lo mejor alguna escuela, alguna calle por ahí, pues no sabemos quién es. Entonces, una de las tareas que yo les dejo al principio de mi curso de filosofía que doy en este instituto es dejarles una encuesta a los alumnos, que vayan a platicar con las personas, con amigos, con parientes, con especialmente gente de la iglesia, pastores, por ejemplo, y así de diferentes estratos, ¿no? Como alguien que es un pastor, alguien que no conoce mucho la Biblia, alguien que está empezando, así como diferentes tipos de cristianos o diferentes parientes, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Les digo, vayan a preguntar qué es la filosofía y qué actitudes muestran cuando se les presenta esta pregunta, ¿no? Y también, ¿qué piensan acerca de la filosofía? Si es buena o si es mala. Eso, pregunten. Entonces, quiero que ellos vean qué es lo que hay en su contexto, para que ellos también pregunten. Entonces, ¿qué es la filosofía? De hecho, esta es una pregunta filosófica. Ya desde ahí, ya desde que usted se plantea esta pregunta en su mente, ya está haciendo filosofía. Entonces, si usted rechaza la filosofía y si usted dice, no, es que la filosofía a mí no me sirve, yo no voy a hacer filosofía, la filosofía es una basura, ¿no? A mí no me interesa. Ah, bueno, pues ¿qué cree? Ahí ya está haciendo filosofía. Desde ese momento porque usted ya está haciendo una postura y lo está haciendo a través de su razón y ya está dando una respuesta a esta pregunta y también está viendo si esta pregunta es correcta o no. Entonces ya estamos filosofando. Bueno, entonces la respuesta que yo tengo de la mayoría de las personas, por ejemplo, que yo digo, ah, pues yo doy clases de filosofía, me dicen, no, pues, what? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo se come o qué? Entonces no tienen idea de qué es la filosofía. Y hay otras personas que tienen así como una, más o menos pues una idea y dice, ah, pues es como un conjunto de ideas, unas reflexiones y ya, ya está ahí. No, pues sí, es cierto, ahí tienen cierta idea acerca de lo que es la filosofía, porque sí son ideas. La filosofía no son cosas que están allá afuera, que tú dices, ah, pues la biología, pues son las células, ¿no? O las plantitas, o que tú digas la química, ah, pues ahí está que ahí está el sustrato, que ahí está lo que tú quieras, ¿no? No, pero la filosofía son ideas, son cosas que están allá en el mundo abstracto, en nuestra mente. Entonces son cosas que no se comen, ¿no? Son cosas que se piensan. Y eso, pues, al menos tienen una idea de que eso es, ¿no? Y hay otros, sobre todo, bueno, sí, algunos, ¿no? Algunos que han estudiado en la universidad,
muchos que han estudiado en la universidad, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Pues me dicen lo mismo, o también, y me dicen lo mismo como los otros, porque pues no tomaron un curso de filosofía, en su prepa no hubo curso de filosofía. Me dicen, pues tomé un curso, me dieron un curso de psicología, pero bueno, la psicología también surge de la filosofía, lo vamos a mencionar, y lo vamos a mencionar más adelante, pero en sí la filosofía como un curso, casi nadie ha tomado un curso de eso, ¿no? Entonces, y los que sí han tomado un curso de preparatoria, pues dicen, pues es una materia medio aburrida que tomé por ahí, que los filósofos, y la pasaron de noche, ¿no? Y no supieron de qué se trataba. Y hasta ahí llega. Eso es como una clase aburrida, y pues ya, hasta ahí. Pero hay un grupo, ¿no? Hay un grupo también sobre todo cristianos que sí han escuchado acerca de la filosofía, porque se ponen a leer libros de apologética o tienen este otro contexto, ¿no? De que están leyendo libros de misionología y ven pues, las distintas posturas que pueden haber. Por ejemplo, ven las religiones y también ven pues, la filosofía moderna, ¿no? Que pues es el ateísmo y todo ese asunto. Y pues esa es la reacción que yo he obtenido cuando yo les cuento a algunos cristianos acerca de que yo doy clases de filosofía. Me dicen, oye Jesús, pero pues que no hay como unos filósofos ateos. Entonces se quedan extrañados, ¿no? De que yo estoy dando filosofía siendo cristiano, así como que, ¿what? ¿Qué onda, no? ¿Por qué estoy dando clases de esto? Pero esa perspectiva está distorsionada porque eso no, o sea, filosofía no significa ser ateo ni tampoco hablar de ateísmo. Eso no es. Ahorita vamos a hablar acerca de lo que nos dice la Biblia, acerca de las filosofías, porque hay muchas filosofías, ¿no? Hay muchas corrientes ideológicas, los ismos, el ateísmo, el teísmo, el panteísmo, ¿no? Todas esas son corrientes filosóficas, corrientes de pensamiento, como respuestas a la gran pregunta de qué es todo esto que está a nuestro alrededor. Preguntas, son preguntas importantes y alguien las ha respondido de esta manera, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a ir metiéndonos poco a poco, pero pues esa es la perspectiva y vamos a ver que esto pues tiene cierta verdad, pero eso no es la filosofía en sí. Ahorita vamos a explicar qué es la filosofía. Primero vamos a dar la definición etimológica de dónde viene la filosofía, la palabra filosofía. Ustedes seguramente han escuchado de los tipos de amor que están en la Biblia, en el idioma griego, ¿no? Por ejemplo, está el ágape, está el eros, ¿no? Y también está el fileos, o en este caso como se pone que el filos, que viene del amor filial, significa el amor de amigos, ¿no? La amistad. Entonces, la filosofía es el amor a la sabiduría. Filos es amor, sofía, sofos es sabio, sabiduría. Entonces es el amor a la sabiduría. Y esto entonces es distinto a lo que en ese tiempo también se le llamaban a las otras personas que trataban de entender el universo, el mundo, las cosas que estaban a su alrededor. A ellos se les llamaban sabios. Pero surgió una persona que se llama Pitágoras, el mismo Pitágoras que ustedes conocieron en matemáticas, el mismo Pitágoras, ese Pitágoras que habló también de, por ejemplo, las proporciones en el universo, que tú puedes utilizar, por ejemplo, para saber si algo es hermoso o no es hermoso. Eso lo definió, la filosofía fue definida bueno, el término filósofo fue acuñado por Pitágoras. Entonces, habían los sofos en ese tiempo que eran los sabios, y los sofos eran aquellos que tenían el conocimiento, eran sabios. Pero Pitágoras decía, no, yo no soy como esos sabios, porque yo solamente admiro la
creación, ¿no? O el mundo, ¿no? Lo que hay en el universo. Yo admiro esa perfección y yo quiero obtenerla. Aunque no la tenga, yo la estoy buscando. Entonces, como para parafrasear al apóstol Pablo, no es que yo lo haya obtenido, sino que prosigo a la meta. Pero en este caso, la meta que buscaba Pitágoras era la de el conocimiento y sobre todo la verdad. Y alguien escribió acerca de Pitágoras y dice que el más puro e impoluto carácter es el de un hombre que se dedica completamente a la contemplación de las cosas bellas y a quien es apropiado llamar un filósofo. Pero las cosas bellas, pues no se refiere solamente al arte, ¿no? O una flor o algo así, sino las cosas bellas para Pitágoras eran los números. Y lo que él observaba era que el universo se comportaba de una forma racional, tenía un orden y ese orden lo definían los números. Entonces Pitágoras decía que todo era número, tenía un orden. Y ya ven que cuando ustedes estudian matemáticas, todo tiene un orden. El mundo también tiene un orden. ¿De dónde viene ese orden? Pues ahí surge también la idea del logos. Y el logos, también lo vamos a mencionar en un momento, se menciona en la Biblia. Es un orden, es la razón que existe en el universo, que da eh, pues, la forma, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Que podemos observar. Entonces, las cosas son bellas para Pitágoras porque tienen un cierto orden en el universo. Entonces, ese orden es lo que Pitágoras quería estudiar. Y eso es lo que él amaba, eso es lo que él quería buscar, la verdad. Este orden que estaba detrás del universo, él lo buscaba. Entonces, de ahí surge el término filosofía. Viene del término de amor o amistad a la sabiduría, a la verdad. Y pues no hay otra ciencia que empiece así con el amor, ¿no? Entonces, ya desde aquí es algo muy hermoso, ¿no? Y, y es algo muy bello porque también tiene que ver con el asombro que ahorita vamos a ver. Pero sí, entonces no hay otra ciencia, no hay otra área de conocimiento que empiece con algo así tan bonito como el amor. Entonces, ya desde ahí, o sea, ya tienen que bajar sus defensas de que la filosofía es mala. No, hermanos, la filosofía es amor a la verdad. Bueno, entonces la filosofía en su momento, pues ellos trataban de definir la filosofía como algo que trataba de abordar todo, ¿no? Así como que por qué el sol sale, por qué las estrellas, por qué hay orden, por qué los números, por qué la música, por qué la mente, por qué todo es así. Poco a poco la filosofía fue avanzando, ¿no? Entonces la filosofía es como la madre de todas las ciencias. Y poco a poco se fue, pues fue dejando sus ideas, sus preguntas madurar y salieron del nido, por así decirlo. Y ya después, pues la filosofía fue separándose de todos ellos, de todas estas áreas de conocimiento. Por ejemplo, en algún momento la filosofía se llamó también, empezó a separarse de la filosofía y se le llamaba como filosofía natural. Y esa filosofía natural evolucionó, fue madurando para convertirse en lo que hoy se conoce como la física y todas esas ciencias relativas a la física. Antes se le conocía como filosofía natural, porque la filosofía abordaba todo, pero como ya veían que habían unas cosas que tenían que ver con las cosas materiales, pues decían, pues esta es la filosofía natural, las cosas que se pueden medir, el movimiento, todo eso, pero ¿qué hay de las otras cosas que están en la mente? Bueno, pues eso sigue siendo filosofía. Y también hablaban acerca de Dios, acerca del alma, de la conciencia, todas esas cosas. Y poco a poco todo eso fue también madurando y dejó el nido. Y se convirtió en la psicología, en la teología, etcétera, ¿no? En muchas cosas. Entonces, aquí hay una definición muy interesante de parte de un filósofo moderno, un filósofo del siglo XX que se llama Bertrand Russell, y él definía la filosofía como algo que se encuentra en un campo de guerra.
Y el campo de guerra, pues hay dos bandos, ¿no? O muchos bandos. Entonces, uno de los bandos es la ciencia y el otro es la teología. Están en guerra y en medio de esas dos está la filosofía sin poderse ir de un lado ni para otro. Y esa es la tierra de nadie en esa guerra. Porque la ciencia, pues utiliza herramientas de la filosofía como la lógica y la razón. Y la teología, pues también, desde luego, no utiliza la lógica y la razón, pero aparte utiliza la revelación. Y la filosofía también aborda temas de la teología. La filosofía no va a estar hablando ya de cosas físicas. Eso ya tiene, eso se relegó a la ciencia. La filosofía sí va a estar hablando de cosas que van más allá de la física, cosas que son inmateriales como la justicia, el alma, cosas como estas, pues no se pueden medir, ¿no? Nunca va a haber digamos, un microscopio o un sensor que pueda medir la justicia. No hay forma, ¿no?, de medir eso. Esa es tarea de la filosofía. Entonces, la filosofía es parecida a la ciencia que ustedes conocen, que se conoce en el mundo, en cuanto que tiene las herramientas de la razón, pero también se parece a la teología, porque la teología aborda temas que son inmateriales, como el alma, Dios, eh, todas esas cosas que son inmateriales, que la ciencia no puede abordar, y la filosofía también aborda cosas que son inmateriales, que son trascendentes. Entonces, dice aquí Bertrand Russell, dice, entre la teología y la ciencia hay una tierra de nadie, expuesta al ataque de ambos lados. Esta tierra de nadie es la filosofía. Entonces, o sea, si hay una versión por la filosofía en los cristianos, hay una versión por la filosofía en todos lados, ¿no? Entonces, pues naturalmente acá también se va a ver eso. Y pues es algo raro la filosofía en sí, por eso, a lo mejor por eso no es tan popular, porque sí es algo muy extraño. Y se va a volver más extraño ahorita porque les voy a dar una ciencia que no les va a dar respuestas. La filosofía, dice Slavoj Žižek, que es un filósofo que vive ahorita, es un filósofo reconocido, que habla de muchos temas, ¿no? De política también, de la cultura, y también habla acerca de cuál es el rol de la filosofía en la sociedad actual. Y pues él dice que la filosofía, su objetivo no es dar respuestas, ¿no? Entonces, no te va a decir quién es Dios o qué tienes que hacer, sino más bien la filosofía te va a decir cómo hacer preguntas. Entonces, la filosofía te va a ayudar a plantear preguntas y ver si están realmente correctas esas preguntas y si es la pregunta adecuada para ese problema. Y me gusta mucho esta otra definición de un filósofo mexicano que escribió un libro acerca de la cultura y la filosofía en México y dio esta definición y dice aquí, filosofar significa saber ver el problema, entrar en él y multiplicar las maneras de pensarlo. Entonces es una tarea activa de pensar. No es solamente, toma, aquí está tu respuesta. La filosofía, tú no te vas a acercar a la filosofía para que te resuelvan las dudas. No, la filosofía te va a decir cómo ver el problema que tú estás abordando. Si tú quieres una respuesta para de dónde viene el ser humano, pues acércate a la Biblia, acércate a la ciencia también, si lo quieres ver desde otra perspectiva, ¿no? Pero la filosofía en sí, hoy en día, no, no es como un manual dogmático en el que un marxista te va a decir, estas son las respuestas. No, eso ya no es filosofía, eso es una ideología que te está presentando alguien para que tú la creas y tú lo recibas. Y ya está ahí, y no lo reflexiones, ¿no? Y que también se ha dado en la filosofía. En la historia, ¿no? Te dicen, no, pues es que esta es la neta y tú tienes que creerlo y hasta ahí, pero no, la filosofía en sí es un método para plantear más preguntas.
La filosofía entonces no está para dar respuestas. Y Slavoj Žižek se preocupa de que si la filosofía se vuelve algo que responde a tus problemas, pues estamos corriendo el riesgo de que tú dejes de reflexionar y de plantear más preguntas, porque el conocimiento es una cosa continua que se debe de seguir explorando. Y también, pues obviamente, bueno, ahorita vamos a hablar en el contexto cristiano. Entonces tú podrías decir, no, pues la filosofía está muy loco, ¿no? Este hermano está muy pasado de lanza, nos trajo algo que pues está muy lejos, ¿no? Pues ¿para qué? ¿Para qué tanto show? Ahí les va otra cosa. Hegel es otro filósofo muy importante del idealismo alemán. Hegel influyó a Marx, Marx influyó a Slavoj Žižek y a muchas cosas, ¿no? Pero Hegel fue un filósofo que habló de cosas muy interesantes, y dijo que también hablaba de cosas muy oscuras, ¿no? Le llamaban, o sea, muy difíciles de comprender, y le llamaban Hegel el oscuro porque pues era complicado. Y una de sus frases fue, el búho empieza a hacer su vuelo en el crepúsculo de la tarde, ¿no? Cuando empieza a atardecer. Y pues, ¿qué significa eso, no? Pero, ¿qué significa? Bueno, la interpretación es que la filosofía es necesaria en una sociedad cuando tiene problemas la sociedad. Entonces van a llamar al filósofo cuando hay un cambio en el paradigma o un cambio en la sociedad tan drástico que tienen que reflexionar, que tienen que pararse a pensar qué tienen que hacer. Por ejemplo, algo así fuerte que nos sucedió hace poco fue pues el COVID, ¿no? El encierro y todo ese asunto. Y surgió la pregunta en algunos lugares del mundo si usar el cubrebocas no solamente es necesario, sino también si es como una forma de opresión o te están quitando la libertad. Y eso fue una pregunta filosófica. ¿Usar el cubrebocas es algo que te priva de libertad? Esa es una pregunta filosófica. En ese momento estábamos haciendo filosofía. O también, ¿es correcto en la iglesia ponerse una vacuna? Ah, pues hay que reflexionar. Tuvimos que reflexionar. Entonces, la filosofía es algo que a lo mejor está muy lejana, pero se va a necesitar más cuando hay problemas en la sociedad, cuando está atravesando situaciones que pues la están transformando la sociedad. Bueno, ahora sí vamos a meternos en la Biblia. Y pues yo esperaba cuando yo preguntaba con los cristianos, dije, mis hermanos van a citar Colosenses 2:8. Me van a decir, hermanos, usted está mal, porque la Biblia es clara. La Biblia dice, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pues yo pensaba que me iban a responder con eso, ¿no? Pero no, pues nadie. No, todos me decían, no, es que, no, pues la filosofía es de ateos y ya. Pero pues no me citaron esto. Yo hubiera querido tanto que me citaran esto para decir, wow, cuánto conocimiento de la Biblia hay, ¿no? En el mundo cristiano. Entonces, pero bueno, es otra historia, ¿verdad? No citaron esto, pero fíjense que este pasaje está perfecto. Realmente esto va muy acorde a lo que estoy diciendo, porque la Biblia sí nos habla acerca de las filosofías. Fíjense cómo dice esto, filosofías en plural. Las filosofías, en contraste con todo lo que les he mencionado hasta ahorita de la filosofía como método, como una forma de entender el mundo, de plantear preguntas, que todos nos planteamos preguntas, ¿verdad? En algún punto de nuestras vidas profundas o muy cotidianas, pero nos planteamos preguntas. Muy distinto de las filosofías, ¿no? Entonces, una filosofía
una filosofía, un ismo, es una respuesta a una de las preguntas, ¿no? ¿Qué sucede con el alma cuando muere? No, cuando muere una persona, ¿qué sucede? No, pues hay una respuesta del budismo, ¿no? Reencarna. Hay una respuesta del cristianismo, va al juicio. Hay una respuesta de parte del ateísmo, o al alma, no hay alma. Ella sí, ¿verdad? O como sea, ¿no? Entonces, hay muchas formas de responder las preguntas y pues algunas son más dogmáticas que otras. Esas son las ideologías, esos son los sismos, esas son las filosofías de las que tenemos que tener cuidado como cristianos. Tenemos que analizarlo todo, como ahorita vamos a ver. Y fíjense cómo dice después, y huecas sutilezas. Hermanos, de eso se trata la filosofía. Se trata de desarmar huecas sutilezas. Las sutilezas son argumentos falsos que parecen verdaderos. Entonces alguien te puede hablar muy bonito con ideas que pues parecen fantásticas o te lo plantearon de una forma muy bonita y tú lo aceptas. Pero si tú te pones a analizar y cuestionar ese argumento, vas a ver que pues no tiene fundamento. Y eso, para eso sirve la filosofía, porque la filosofía en sí está en contra de esos argumentos falaces y sofismas. Sofismas, que es un sofisma, que es una falacia, ahorita lo vamos a ver. Entonces, conforme los rudimentos del mundo y las tradiciones del hombre, las tradiciones, que son las opiniones, muchas de esas ideas pues se basan no en la razón, sino en costumbres o en otras cosas o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, y no según Cristo, ¿no? Y pues Cristo, ¿quién es? Es el verbo y Cristo es el logos también y verbo significa logos, pero ahorita vamos para allá. Jesucristo también nos habla acerca de no juzgar de acuerdo a las apariencias. Y las apariencias engañan. Las apariencias, desde luego, pues, son, pues, ideas aparentes que podrían parecer buenas, como ya dije. O bueno, sí, pues, claro, ¿no? Pero nos indica aquí Jesús que tenemos que juzgar. ¿Y qué es juzgar? Pues es discernir, así de la forma más, literal, este término significaba distinguir, contrastar, comparar, ¿no? En el vernáculo, ¿no? En el original, en el griego. Significa pensar. ¿Cómo pensamos? Pues distinguimos, ¿no? De una cosa de otra. Y dice que no según las apariencias, o sea, no por encimita, sino dice que juzgad con justo juicio. Y pues aquí pues tendría que ser lo contrario a lo aparente, sino ir a lo, a lo profundo y también hacerlo con la verdad o llegando a la verdad. Y pues la Biblia no se opone a la razón. Por ejemplo, dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Examinadlo todo, vean todas las filosofías que hay, vean, lean, no pasa nada, estudien, pero examínenlo y vean qué cosas buenas hay de ellos. Quédate con esas cosas buenas, porque en todo vas a encontrar cosas muy interesantes que te van a hacer reflexionar y pues te va a servir en algo en tu caminar con Cristo. También otros versículos que aluden a utilizar la razón. Por ejemplo, 1 Corintios 14:29. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Juzguen, los demás juzguen. Es lo mismo que estábamos diciendo acá. Utilicen el discernimiento. También los de Berea, aquí en este versículo de Hechos 17:11, dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque estudiaban la palabra, la escudriñaban día a día para ver si estas cosas eran ciertas. Entonces había un cierto tipo de escepticismo, ¿no? Entre alguna doctrina nueva que Pablo podría presentar y lo presentaba con los de Berea, pues se ponían a checar si realmente concordaban con la palabra y pues para ello que tenían que usar por la razón, ¿no? Desde luego guiado por el Espíritu Santo. Este,
Y pues también hay toda una sección en la Biblia que se llaman los libros sapiensales, que tienen que ver con la sabiduría. Y pues no nos vamos a meter mucho, pero nada más les voy a dejar este versículo, Proverbios 7:4, dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Yo pienso que ahí está la filosofía, hermanos. Yo pienso, ¿qué es la filosofía? El amor a la sabiduría. Aquí dice, dile a la sabiduría, mi amiga, ¿no? Yo creo que está, también ahí está la filosofía, ahí escondida, justamente de lo que estamos hablando. Pues bueno, hay más temas ahí que pues no podemos abordarlos todos. Y no sé si ustedes alguna vez leyeron, pues yo espero que sí hayan leído Juan capítulo 1 y no, a lo mejor se habrán sacado de onda cuando leían ahí que se le llamaba el verbo, ¿no? ¿Por qué el verbo? Ah, pues es que el verbo viene de el término logos en el griego. Y ese era un término bien cargado de, este, de terminología filosófica, ¿no? Para los griegos. Eh, es la razón universal, el principio de orden y inteligibilidad que estructura el cosmos, ¿no? Entonces es todo lo que daba la razón y la Biblia nos dice que ese logos es Jesucristo. Él es el que da orden y también el que mantiene el universo. Otra forma para ver la filosofía es un puente al mundo. Fíjense que en Hechos se mencionan los epicúreos y los estoicos. ¿Quiénes son esos filósofos? ¿Qué creían? Ah, bueno, pues si estudiamos la filosofía, vamos a entender mejor este pasaje. Y Pablo pudo hablar con ellos porque él conocía cuál era su filosofía. Y también conocía a sus poetas, él estudiaba todo eso y decía, por ejemplo, aquí, porque en él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces, Pablo, pues él estudiaba lo que las culturas de su alrededor sabían. Así que la filosofía, conocer de la filosofía, nos ayuda a nosotros como cristianos como un puente para hablar con el mundo, ¿no? Conocer no solamente la filosofía, sino también las filosofías. Claro, con un debido cuidado, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar del cristiano y la filosofía. Yo lo que he observado, este es un análisis mío, de que el cristiano cuando estudia algo, lo hace para creer o para creerlo, ¿no? Para aumentar su fe o también para aceptarlo, ¿no? Entonces, cuando leemos la Biblia, pues así lo hacemos. Y también cuando leemos otra literatura cristiana, así lo hacemos. Entonces, viene un libro filosófico con ideologías, con pensamientos ajenos a los nuestros y pues pensamos, pues como yo tengo este libro que es la Biblia y yo lo acepto, bueno, pues este libro lo voy a leer y pues la intención del autor es que yo lo acepte también. Como filósofo, él quiere que yo acepte su pensamiento, pero ningún filósofo va a hacer eso. Ningún filósofo que se hace llamar filósofo va a hacer eso, porque el filósofo lo que hace es indagar y cuestionar. Entonces, aún lo que él dice está sujeto al cuestionamiento, porque así debe de ser la filosofía. Entonces, cuando nos acercamos a la filosofía, no es para que la aceptemos, no es para que la creamos ciegamente, sino para que la cuestionemos. Entonces, la filosofía no está compitiendo con mi fe y no es una amenaza a mi fe, sino que es un método la filosofía. Es un método para plantear preguntas y también para indagar.
Entonces, también esta forma de pensar, pues no solamente en el pueblo cristiano, ¿no? En toda la cultura hay este pensamiento de que los libros, las doctrinas, las enseñanzas científicas también están hechas ahí, están hechas para que nosotros las creamos ciegamente y aceptarlas. Y eso es lo que este científico, matemático y filósofo Freeman Dyson dijo. Dice, el público tiene una perspectiva distorsionada de la ciencia porque a los niños se les enseña en la escuela que la ciencia es una colección de verdades firmemente establecidas. Pero él dice, de hecho, la ciencia no es una colección de verdades, es una exploración continua de misterios. Entonces, esto contrasta mucho con nuestra perspectiva, ¿no? Del cristiano, ¿no? Es que el cristiano ya tiene todas las respuestas en la Biblia. ¿Es cierto eso? ¿Tú como cristiano ya tienes todas las respuestas? Es una pregunta buena, ¿no? ¿El cristiano tiene todas las respuestas? Fíjense que el universo es un reflejo de su creador y el creador es infinito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el universo? Algo infinito, un misterio. Dios también tiene muchas cosas que no son misteriosas. Lo que Dios nos ha permitido conocer de Él es a través de la revelación, es acerca de lo que Él ha querido revelarse de sí mismo a nosotros para sus propósitos que Él tiene para nosotros, para salvarnos, pero no sabemos todo, hermanos, no sabemos todo del universo. Entonces, no tenemos todas las respuestas. Y la ciencia está buscando las respuestas, la filosofía también, la teología también está buscando muchas respuestas. Y estamos explorando eso, estamos explorando ese misterio. Pero el misterio y estar en la incertidumbre es algo que nos perturba realmente. Es algo que nos incomoda. Pero es la verdad, es la realidad, es en donde estamos. Y la filosofía nos va a llevar a pensar en estos misterios, ¿no? A meternos en estas cosas y a plantear más preguntas y a profundizar estos misterios. Bueno, vamos a avanzar aquí con John Stott, que es un pensador del siglo XX, que escribió mucho acerca de el cristiano moderno y habla acerca de cuál es la postura que hoy tiene el cristiano en el siglo XX y pues todavía sigue siendo la misma, y cuál debe de ser su postura ante el- la mente, la ciencia, la cultura y todas estas cosas. Y pues seguramente ustedes lo han escuchado a John Stott. Este, Él lo que observaba es que hay mucho anti-intelectualismo en el cuerpo de Cristo, ¿no? En la iglesia presente. Mucho intelectualismo. Hay un rechazo contra el intelectualismo, en reflexionar. Se está orientando todo hacia las emociones, ¿no? Hacia la experiencia. Pero si dejamos a un lado la mente, no estamos glorificándolo a Dios. Y dice John esto, dice, el uso adecuado de la mente glorifica a Dios. Ahí también dice, eh, el anti-intelectualismo es algo negativo y destructivo, insulta a nuestro creador, porque Dios nos dio la mente y Él es el logos, Él es el que dio orden a todo esto. Nuestra mente es una parte integral de nosotros. No solamente somos un alma, no solamente somos un espíritu, no solamente somos las emociones, todo ello muy importante, pero también somos una mente. Si no lo usamos adecuadamente, no le estamos rindiendo gloria a Dios completamente, ¿no? Y además dice aquí que nos enriquece y fortalece nuestro testimonio en el mundo. Entonces, nos enriquece y nos fortalece. Pues muchos de ustedes pues, seguramente han tenido experiencias de que pues tuvieron la filosofía, no, pues ateos les enseñaron y todo este asunto. ¿Y dónde están los cristianos, no? ¿Dónde están los cristianos filósofos?
Esa es la gran pregunta. ¿En dónde están los cristianos? Y y por eso John Stott decía que debemos de hacer un doble escucha. Tenemos que escuchar claramente lo que dice la palabra y también lo que dice nuestra cultura. O sea, sin perder a un lado lo que creemos, nuestro fundamento, también dialogar y escuchar a la cultura presente. Entonces, pues esto nos abre el mundo, ¿no? Nos abre el mundo para ser testigos en todas las áreas, porque como lo vimos en una clase anterior, o aquí mismo yo vi esta clase, el secularismo, ¿no? Y la educación religiosa, no hay diferencia. También John Stott cree eso, ¿no? También John Stott dice, eh, el secularismo en las profesiones, en los trabajos, está erróneo, está mal planteado porque todo es de Dios. Y la filosofía también le pertenece a Dios. Y si no hay filósofos cristianos, pues, ¿quién tiene la culpa, no? ¿Quién tiene la culpa de que la filosofía esté llena de ateos? ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué no se meten los cristianos en esa área? Y eso es lo que John Stott dice. No podemos echarle la culpa a la carne de que se pudre. El pudrirse está en su naturaleza, pero sí que se puede culpar a la sal por no estar ahí cumpliendo su cometido, porque su propósito de la sal es mantener vivo la cultura, ¿no? El reino de Dios tiene que extenderse aún en estas áreas de la filosofía. Ahí les va el primer filósofo cristiano, Justino Mártir. Este, Justino Mártir creía que los filósofos como Sócrates, Aristóteles y los demás que tenían verdades acerca de la realidad, él decía que eran cristianos, porque ellos ya conocían el logos, pero antes de que naciera o antes de que se encarnara, ¿no? En este mundo. Y pues, bueno, eso está así como sujeto a ustedes, ¿no? No estoy diciendo que sea cierto eso, pero eso es lo que él dijo y también dijo eso. Dice, todo lo que los filósofos han dicho bien nos pertenece a nosotros, los cristianos. Entonces, es la misma actitud de examinarlo todo y retener lo bueno. Y para nosotros, todo lo que se ha creado en la cultura, en la ciencia, es nuestro. Todo lo que se ha dicho bien en la filosofía también es nuestro. Bueno, entonces, ya con eso, ya bajando las barreras de que no, es que la filosofía, ahora sí vamos a ver actitudes filosóficas para nosotros. Y también vamos a meternos un poquito, más o menos, ¿no? Así, metiéndonos en la historia de la filosofía, empezando con Tales de Mileto. Él fue el primer filósofo como tal, ¿no? Hace rato dije que Pitágoras dijo que la filosofía, ¿no? El filósofo, él definió el término. Pitágoras vino después de Tales de Mileto, pero Tales de Mileto fue el primer filósofo. Y pues Tales de Mileto también otro matemático, ¿verdad? Que ustedes seguramente escucharon por ahí el teorema de Tales. No vamos a meternos en eso, pero también era matemático, era científico, si se podría utilizar el término para él, político y muchas otras cosas. Era uno de los 7 sabios de Grecia. Entonces él hizo la diferencia con los demás sabios que decían conocerlo todo, porque él antes, pues como todos queremos, o sea, como seres humanos no estamos cómodos en la incertidumbre de no saber qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan oscuro aquí? ¿Por qué, qué está pasando, no? Y tenemos que dar una explicación. Y por la explicación que antes se daba era, pues es que alguien en el cielo aventó una pelota de bolos y hizo mucho ruido y por eso viene los, este, el relámpago y todo ese asunto, ¿no? Entonces, había toda esta historia legendaria, mítica, acerca de los dioses y explicaban pues cada cosa que veían, ¿no?
Pero pues se pusieron a cuestionar, oye, pero pues realmente será eso, realmente será que tal Dios se metió en una planta y pues estuvo ahí y, pues hace que salgan las flores, o que tal Dios se haya ido al inframundo y que regresa a los 6 meses y por eso tenemos las estaciones. Entonces, pues esas explicaciones míticas, que son los rudimentos de este mundo, ¿no? Como bien dice Colosenses 2:8, pues son astucias, son sutilezas huecas que nos tratan de convencer con astucia, ¿no? Pero eh, Tales de Mileto dijo, no, no me convence eso, vamos a buscar otra explicación, vamos a ver qué es lo que está detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Y por qué hacen estas preguntas, ¿no? Estos filósofos, ¿por qué se hicieron preguntas y no se conformaron con los mitos, ¿no? Ah, bueno, pues Aristóteles, que surge más adelante, dijo que es por el Tau Ma Sein, que significa asombro. Y el asombro es de que mira todo lo que está a tu alrededor, qué hermoso es, qué raro es el mundo realmente, extraño es el mundo. Y eso nos lleva a hacer preguntas, ¿de qué está hecho todo eso? Entonces, como les dije, la filosofía empezó así con grandes preguntas, por ejemplo, ¿qué es la realidad? ¿Qué es esto? ¿Qué es el sol? ¿Qué son las estrellas? ¿De qué está hecho eh, el fuego? ¿De qué está hecho el mundo? Y pues muchos trataron de dar respuestas a esto, ¿no? Trataron de encontrar una respuesta a través de la razón y dieron su respuesta de una forma muy limitada y poco a poco la filosofía pues fue avanzando y dejó a un lado esas preguntas y se las dejó a la ciencia. Pues ya sabemos qué pasó después, pero la filosofía también empieza con esta pregunta, ¿qué es esto, no? ¿De qué está hecho todo esto? Entonces, fíjense que eh, la capacidad de asombro ante este mundo tan extraño es lo que necesitamos para ser buenos filósofos. Y eso mismo lo decía Aristóteles. Aristóteles decía que los antiguos filósofos empezaron a indagar cuando se admiraron de todo lo que había a su alrededor. Y decía Aristóteles que la filosofía no surgió por una necesidad práctica, no surgió porque ellos necesitaban algo de su entorno. Claro que después la filosofía y la ciencia nos sirvió de muchas cosas, ¿no? Trayendo la tecnología y lo que tú quieras. Pero en un principio la filosofía no tenía ningún afán por traerte internet, ¿no? O traerte un carro. No, el filósofo solamente quería saber qué es esto, ¿no? Porque se admiraban, se asombraban. Y en el mundo de Sofía, que es una novela hermosa, muy suave, muy accesible. Trata de un padre que quiere enseñarle a su hija Sofía a través de correspondencia. Bueno, se cree que era su padre, o bueno, ustedes vean la novela, chequenla, este libro. Él trataba de enseñar filosofía a la distancia y a su hija Sofía, y él le enseñó cuál es lo más importante para la filosofía. ¿Qué se necesita para hacer filosofía? Dice él que es el asombro. Dice, todos los niños pequeños tienen esa capacidad, no faltaría más. Tras unos cuantos meses salen a una realidad totalmente nueva, pero conforme van creciendo, esa capacidad de asombro parece ir disminuyendo. Entonces, esta capacidad de asombro la tienen todos los niños y naturalmente los niños son filósofos porque quieren preguntarse de todo. Entonces no van a preguntarse por cuestiones profundas, así metafísicas, qué es la justicia, a lo mejor sí, pero se preguntan por cositas sencillas. Y pero también ese asombro pues va a ir disminuyendo. Y dice aquí que el filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo. Para él o ella,
el mundo sigue siendo algo desmesurado, algo, o sea, extraordinario, incluso algo enigmático y misterioso. O sea, la realidad de las cosas, o sea, la filosofía, cuando tú te pones a estudiar filosofía, vas a llegar a un punto en el que tú te vas a preguntar por qué hay algo en vez de que no haya nada. Es una pregunta bien tremenda. Esa es la gran pregunta. Y pues como cristianos tenemos una respuesta. Ah, pues es que Dios lo creó todo. Ah, bueno. ¿Y Dios? ¿Por qué existe Dios? ¿No? Entonces esa misma pregunta, que es la pregunta de el ser, por qué hay un ser, por qué existe, pues la traspasamos, ¿no? A Dios, ¿no? Pero, ¿y Dios? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Y por qué existe? ¿No? ¿Por qué existe Dios? Realmente esto es un misterio, es algo bien tremendo y muchos filósofos, teólogos también han tratado de responderlo. De hecho, por ejemplo, San Agustín trató de responder eso y la base de la teología la sentó también San Agustín, que era un filósofo. Entonces la teología se ha nutrido mucho de la filosofía y utiliza sus herramientas. Entonces no podemos así como decir, no, es que la filosofía, guacala, fuchi para allá. No, porque la misma teología toma de sus herramientas, agarra de las herramientas de la filosofía. Bueno, entonces, volviendo aquí a este punto, el habituarse, ¿no? Entonces un niño, por ejemplo, puede ver, hay un perrito andando en un carro, ¿no? ¡Wow! ¡Wow, wow! Hay un perrito, ¿no? Se emociona y se asombra, pero va creciendo y pues ya no se asombra tanto por esas cosas. Entonces nosotros nos podríamos asombrar también, por ejemplo, a lo mejor ya no nos asombramos de esas cosas porque estamos bien acostumbrados, habituados al mundo. Pero, por ejemplo, si llega un punto en el que, también en el libro del mundo de Sofía lo menciona este como ejemplo, si algún día tú te vas a un bosque y te topas con una nave espacial, te vas a asombrar, te vas a quedar, wow, ¿qué es eso, no? Te vas a impactar. Pero, ¿qué tal si también yo continúo con eso? ¿Qué tal si después se vuelve la norma? ¿Qué tal si después vienen muchos platillos voladores, no? Y pues te acostumbras y ya no es asombroso. Y ya te acostumbras, ya no, pues es lo de siempre, aliens, extraterrestres, aquí andan, ahí lo veo allá por la macroplaza, allá andan, y te acostumbras. Pero el filósofo no es así, no solamente tiene que ver algo nuevo para asombrarse, porque en sí la realidad es algo enigmático, o sea que estemos aquí platicando y que exista algo, eso ya de por sí es un problema filosófico muy interesante y que te va a quitar el sueño, si tú te metes a pensar realmente esa pregunta. Bueno, pues, ¿cómo lo relacionamos esto con los niños? Ok, volvemos con los niños. Se preguntan por cositas como Tales de Mileto. Se preguntaba por qué el cielo es azul, ¿no? ¿Por qué hay un cielo? También por qué los aviones vuelan. Yo me acuerdo de un director con el que yo trabajé en algún momento. Me platicó que estuvo en un viaje, en un vuelo, y escuchó a una persona que estaba a su lado, que traía a su hijo, y el hijo le preguntaba, papá, ¿por qué los aviones vuelan? Y el papá le respondió, a mí no me andes molestando con esas tonterías, pero pues obviamente con otro lenguaje, ¿verdad? Con otras expresiones más ásperas, por así decirlo. A mí no me andes preguntando por tonterías, así le dijo. Y pues se indignó mucho el director, se quedó así impactado, no, hombre, se quedó. Y pues él pues no está de acuerdo con eso y pues yo tampoco, ¿no? Y a mí se me hizo muy feo. Cómo ese padre le apagó esa chispa de curiosidad, siendo que esa capacidad de asombro de, wow, ¿por qué las cosas están así? Te llevan a preguntar más cosas y a razonar. Entonces, esa es la primera actitud, ¿no? Que debemos eh, de cultivar o de al menos permitir en los niños.
el asombro y la curiosidad. O sea, no decirles, no, pues sabes que no, mijo, no, esos son, no, ¿para qué andas preguntando? Otra vas a estar preguntando. No, o sea, mejor, tú también demuestra que te asombras con esas cosas, ¿no? Demuestra esa capacidad de asombro con ellos. Entonces, esa es una actitud filosófica, porque de acuerdo a Aristóteles, el filósofo parte del asombro. Bueno, vamos a continuar. Este, otra, otra actitud filosófica es que nos la va a dar el filósofo, el mayor filósofo de todos, Sócrates. Sócrates, el tremendísimo. Él es el filósofo por excelencia. Murió por filosofar. Así se las pongo. Así se las pongo. Sócrates, bien tremendo. Y él dijo algo bien fuerte. Dice, yo solo sé que no sé nada. Entonces, esta frase podría parecer muy contradictoria, ¿no? O sea, si yo solo sé que no, pues no sé nada. Ah, bueno, no, pues sí, wow. Pero no, va más allá. Porque aquí se refiere a que para poder llegar a la sabiduría verdadera, tú tienes que reconocer que no tienes esa sabiduría verdadera, tú tienes que tener una necesidad. Y si tú crees que ya sabes todo, ahora pues yo para qué ocupo saber, ¿no? O indagar. No necesito. Y te quedas con eso. Ya, ya se acabó tu búsqueda de la sabiduría y de la verdad. Yo ya sé todo. Nada. Ah, pero, pues ya. Pero esto, pues no se va a sujetar, ¿no? Por ejemplo, aquí Sócrates, él cuestionaba a la gente que creía saberlo todo y pues se dio cuenta que no sabía. Este, entonces, la sabiduría de Sócrates radicó en la conciencia de su propia ignorancia, a diferencia de los que creen saberlo todo. Entonces, el aceptar la ignorancia también viene con un grano de humildad y eso lo necesitamos también, porque nosotros pues pues tenemos un conocimiento finito, o sea, no ilimitado, un conocimiento así corto, pequeño, ¿no? De todo el universo. Cuando empezamos a indagar, ¿no? Con la ciencia, nos damos cuenta de que estamos bien limitados. Hay muchas cosas que no entendemos. Por ejemplo, la misma gravedad. ¿Por qué gravedad? ¿Por qué hay gravedad? La gravedad tú la ves todos los días, tú ves que se caen las cosas. Tú dejas algo ahí y si no lo amarras bien se va a caer, ¿no? Pero nadie sabe por qué hay gravedad. ¿Qué es lo que lo causa? Hay todavía muchas cosas que investigar y pues eso es solo un ejemplo. Entonces tenemos que tener humildad frente a todo este vasto universo de cosas misteriosas que aún no conocemos. Yo solo sé que no sé nada. Esa es una actitud que nos lleva a la investigación. Entonces, nomás para hablar un poquito de este personaje, rápidamente, pues alguien le preguntó a un oráculo quién era el hombre más sabio, porque ese alguien era un amigo de Sócrates y él pensaba que era Sócrates. Y lo confirmó el oráculo, sí, Sócrates es el más sabio. Y se lo dijo el cuate que fue con el oráculo. Un oráculo pues viene siendo como un tipo profetista, por ahí más o menos, algo así. Y pues le dijo a Sócrates, dijo, tal oráculo dijo que tú eres el más sabio. Y Sócrates no lo creyó, dudó de eso. No porque fuera ateo, sino porque pues él no creía que era el más sabio. Y entonces lo que Sócrates hizo y lo que lo movió a ser más filósofo fue esa pregunta, ese, esa frase que le dijeron, ¿no? Eso que le dijo el oráculo, que él era el hombre más sabio del mundo. Lo dudó.
y fue a buscar a todas las personas que él consideraba, que él, Sócrates, consideraba más sabias que él, y les preguntó, desde, por ejemplo, con el soldado, ¿no? Eh, pues ellos son muy valientes. Entonces, si ellos saben de la valentía, él tendría que saber qué es la valentía. Aquí, por ejemplo, en esta caricatura sale Sócrates, dice, ¿me podrías decir qué es la valentía? Claro, lo sé, le dice el soldado. Lo sé por mi arte. Valentía es avanzar siempre, enfrentando al enemigo. Y luego Sócrates diría, ah, caray, pero eso que tú me estás diciendo es solamente un ejemplo. Dime realmente cuál es la esencia de la valentía. Y así se pone a platicar con la gente. Entonces, ese método de preguntar a la gente acerca de lo que ellos pensaban se conocía como la mayéutica, que fue su método. Un método inductivo en el que él se va a poner a preguntar a la gente lo que ellos pensaban y si realmente era pues lógico, ¿no? Entonces la mayéutica pues viene de la palabra en griego de parir, ¿no? Entonces su mamá era partera y pues ahí hay como una relación ligera, ¿no? Interesante, porque él también fue un partero, pero de las ideas, y lo hacía a través de las preguntas. Pues bueno, vamos a avanzar porque pues no podemos ver la vida de Sócrates, súper interesante, pero vamos a avanzar. Entonces, esto está relacionado con la pregunta anterior. La pregunta anterior, bueno, la actitud anterior es la del asombro, ¿no? De dejar que los niños pregunten. Pero ¿qué sucede cuando tú ya no puedes responder? Ah, no, pues no sé, mijo, no sé. Bueno, en vez de decir, o también tú le puedes decir, nah, es que los elfos lo hacen, o inventarle cualquier tarugada. No, no, no. Tiene mejor, tiene mayor validez, te da más credibilidad sin disminuir tu autoridad. Cuando tú aceptas tu ignorancia delante de tus hijos y tú le dices, ¿sabes qué? Vamos a indagarlo juntos, vamos a investigar. Entonces, la pregunta de ellos, de los niños, puede ser una oportunidad para todos, para crecer, ¿no? Para aprender, para indagar y también para dejarle al niño entender, saber que hay muchas cosas que no entendemos, pero las podemos investigar y van a haber cosas que no vamos a poder entender y vamos a tener que vivir con esa incertidumbre. Entonces ahí viene esa pizca de humildad que se necesita. Y también tiene que ver con este eh, cuando hablamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, muchas veces podemos asumir cosas acerca de ellos, pero realmente nosotros somos ignorantes de lo que están pensando, entonces debemos de preguntar por qué también tú piensas de esa manera, ¿no? ¿Por qué estás actuando así? Y no asumir solamente. Entonces, solo sé que no sé nada, se puede aplicar de muchas maneras en tu hogar, ¿no? En tu casa, con la pareja, en la familia, los hijos. Aceptar ser ignorante, la humildad. Esa es otra actitud filosófica. Y pues como estamos viendo aquí, no es como que, tienes que creer en Sócrates. No, 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 no. Como están viendo ahorita, la filosofía en sí es un método para indagar. Y aquí estamos dando las pautas que se necesitan para indagar. El primero es el asombro, el ver que el mundo es algo increíble. Y es increíble porque Dios lo creó. Dios es un Dios increíble, también fascinante, un Dios hermoso. Entonces el mundo también es misterioso y extraño como Dios. Y eso nos tiene que motivar, ¿no? Y ser ignorante y aceptar nuestra ignorancia, solo sé que no sé nada. Y también ser humilde. Eso es el motor para indagar más en este misterio. Ahí les va otra. Ahí les va otra, hermanos. Este es el siguiente principio o pauta o actitud filosófica. Platón es mi amigo, pero soy más amigo de la verdad. Esto lo dijo, se le atribuye a Aristóteles,
Aristóteles es el nieto espiritual o intelectual de Sócrates. Me brinqué Platón, también el platonismo es una corriente que ha influido mucho, ¿no? En todo, en todo, en todo, pero pues no hay tiempo para indagar. El siguiente fue Aristóteles, y se le atribuye esta frase a él: Platón es mi amigo. Aquí lo ponemos en esta foto también, ahí está Platón, ¿no? El señor canoso y calvito y barbón. Este es Platón, de acuerdo a una representación de un filósofo, de un pintor renacentista, que se llama, una pintura que se llama la Escuela de Atenas o algo así. Es un, eh, es un Rafael es el pintor, y ahí pone todos los filósofos y los representa de una forma muy interesante. Aquí Platón está representado por este hombre apuntando hacia el cielo, diciendo que la realidad se encuentra en el mundo de las ideas. Y Aristóteles pone la mano en medio, dice: no, no, espérate, tú estás creando dos cosas, algo que está más allá y este mismo mundo. ¿Por qué no mejor nos detenemos a analizar este mundo? Y pues Aristóteles era así como los que hoy estudian el mundo material. Él se dedicó a estudiar esas cosas, pero sin dejar a un lado las cosas no materiales como la lógica y muchas otras cosas. Entonces, pues bueno, la idea de aquí, en la esencia de esta frase es que Aristóteles fue un discípulo muy querido de Platón, eran grandes amigos, pero no por eso fue cegada la perspectiva o las preguntas de Aristóteles. No por eso dejó de criticarlo. Entonces, esta es una actitud muy importante en la familia también. Yo creo que cuando estamos en familia, cuando estamos con otras personas, siempre va a haber conflictos, ¿verdad? Siempre va a haber diferencias de opiniones. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Platón y Aristóteles. Diferentes formas de pensar. Aristóteles era así de aquí del mundo, ¿no? Del materialismo. Platón, idealista, el mundo de las ideas, algo más allá, ultraterreno. Eran amigos, eran discípulo y maestro, aún así, aún por tener esa gran apreciación de Platón y esa admiración por él, aún así él lo cuestionó a Aristóteles. Entonces, la frase es: Platón es mi amigo, pero soy más amigo de la verdad. Es que, pues, no seas leal a una persona, ¿no? O no seas leal a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, muchas personas cuando argumentan solamente lo hacen por tener la razón. Ah, yo voy a tener la razón, yo voy a ganar, no importa no importa la verdad, dejan a un lado la verdad. Y aunque no tengan la razón, se aferran a su idea. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ganar? Pero ¿y la verdad? ¿No? Entonces son leales a sí mismos. O también pueden ver que, no, pues yo tengo un afecto por mi tío, por mi primo, por mi papá, por mi mamá o por quien tú quieras, y yo lo voy a defender. O yo voy a defenderlo aunque no tenga la razón. Y porque es mi pareja, pues yo lo voy a defender. Yo, que sea. Pero, ¿qué pasó con la verdad? Y la verdad, sin importar quién gane, solo alcanzar la verdad, porque esto es lo que nos beneficia a todos o a nadie, sin importar. La verdad es lo más importante y más como cristianos, ¿verdad? Más como cristianos que buscamos agradar a Dios. Entonces, este, la verdad es algo que se debe de buscar, porque si tu amistad con tu amigo es más fuerte que la verdad, tu argumento va a estar sesgado, ¿no? Tu forma de pensar va a estar sesgada y no va a estar guiada por la lógica, porque si algo es verdadero, va a ser totalmente lógico y va a poder sostenerse bajo el escrutinio de la lógica. Entonces, por eso tiene que ver esto también. Todo eso tiene que ver con Aristóteles. Está ligado porque
Aristóteles, rápidamente, no nos vamos a meter mucho en esto. Él es el padre de la lógica. La lógica es una rama de la filosofía. ¿Dónde está la lógica, no? ¿Dónde está el que si una cosa es una cosa y no puede ser otra cosa? Es un principio filosófico de la lógica. Lo que se estudia en lógica es algo que está más allá de la ciencia y pues no es algo físico, es algo que está en la mente, ¿verdad? Y la verdad también es un aspecto de la lógica, es una noción de la lógica. Las falacias también. Los silogismos también es una forma de llegar a una verdad. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Allí engloba a todos los mortales que pueden ser. Los mortales pues son obviamente los que pueden morir. Los animales, los seres humanos, ¿qué más? Las plantas, etcétera. Ok, ahí se encuentran los hombres. Entre los hombres se encuentra uno de ellos, es Sócrates. Entonces se puede llegar a este silogismo. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Se llegó a una deducción a través de este silogismo. Entonces, para llegar a la verdad, lo que estoy diciendo aquí es que tú tienes que usar la lógica para argumentar. Entonces, todos usamos la lógica cuando estamos en un debate, cuando estamos peleándonos con alguien o lo que tú quieras, alegando, ¿no? Pero si tú no estás usando la lógica adecuadamente, puedes usar silogismos, como se pueden dar cuenta, o sea, esto se puede hacer al revés y llegar a otra idea. Cuando se utiliza equivocadamente un silogismo, tenemos ahí una falacia. Y las falacias son pues, lo que decía Colosenses 2:8, huecas sutilezas, y también lo que decía Jesús, juzgar por la apariencia. Y juzgar por la apariencia, pues son ideas convincentes, tesis convincentes, o sea, algo que te puedo decir muy bonito y pues te convences, ¿no? Pero si ya te pones a indagar en lo que te están diciendo, pues, pues resulta ser falsa. Entonces hay muchas falacias que podríamos identificar cuando hablamos o cuando alguien te está hablando. Conclusión irrelevante, por ejemplo, argumentar algo que no viene al caso para refutar una tesis distinta. O sea, irse por las ramas. Entonces, por ejemplo, aquí doy este ejemplo, dice, te vas a otro tema que es verdad, pero no viene al caso. ¿Por qué no lavas los platos? Te podría decir tu papá, ¿no? O tu mamá, lo que tú quieras. O bueno, y el esposo le responde, ¿no? Y dice, ay, con todo lo que yo trabajo por esta familia. Y pues nada que ver, ¿verdad? Pero pues ya con la emoción te vas con eso y pues nunca se abordó el tema de los platos. Un ejemplo, es un ejemplo. Todo lo que yo hago por la familia. Entonces, es bueno identificar estas cosas porque te vas a ahorrar mucho tiempo en discutir, ¿no? Entonces, usar la lógica. Entonces, tenemos que identificar las falacias y llegar a la verdad, ¿no? Entonces, a ver, y cuando, por ejemplo, en este caso la persona está diciendo, no, pues yo hago mucho por la familia, lo que sea. Eh, Quiere tener la razón a capa y espada, pero va a utilizar una falacia para llegar a esa conclusión. Entonces, pues sí, también hay otras falacias, ¿no? Por ejemplo, el hombre de paja, ¿no? Que tú das un argumento con matices, ignora los matices y lo resumes de una forma que ridicula a la otra persona o la idea y ataca el resumen ridículo, ¿no? Entonces, pues bueno, ustedes chequen las falacias. Vamos a avanzar. Una amistad con la verdad, entonces. ¿Va? Entonces, esa es otra actitud, ¿no? Entonces, la primera actitud es el asombro que nos lleva a ver el mundo y luego el aceptar ser ignorante y luego eso nos va a llevar a investigar, pero lo tenemos que hacer a través de la lógica, ¿no?
Entonces, otra cosa muy importante es, aparte de conocer el universo y todo esto, algo que nos debe de detenernos es nosotros mismos. O sea, yo también, ¿por qué hago esas preguntas? ¿Por qué yo hago estas preguntas si yo estoy, este, ¿por qué yo hago estas preguntas, si yo tengo tal creencia de mí mismo, ¿no? Eh, no sé, o sea, conocer el universo es algo importante, pero Sócrates dijo, perfecto, qué bueno que están estudiando el universo, pero el ser humano es muy importante. Y no solamente el ser humano, uno mismo, porque cuando tú te conoces a ti mismo, vas a decir, ¿por qué estoy respondiendo de esta manera? Y muchas veces no sabemos por qué nos enojamos, por qué estamos actuando de esta forma, que queremos ganar todo argumento, todo debate. ¿Por qué lo hacemos, no? ¿Y por qué nos peleamos? Entonces, de acuerdo a Sócrates, en la Apología de Sócrates, escrita por Platón, que pues de hecho Platón pues de hecho perdón, Sócrates pues no escribió nada, ¿no? Pero Platón fue el que puso en papel las ideas de Sócrates. Y pues él dijo en su apología, dijo, el mayor bien para un humano es mantenerlas y los ideales de la virtud con sus palabras y tratar de los diversos temas examinándome a mí mismo y a los demás. Pues una vida sin examen propio y ajeno no merece ser vivida por ningún hombre. Entonces esa es una frase muy fuerte, ¿verdad? Pues aquí está haciendo algo muy categórico, dice que una vida sin examen propio no es digna de ser vivida. Pero ¿qué es eso, no? ¿Qué es una vida sin examinar? Pues es una vida que es vivida en automático. O sea, en automático, tú reaccionas a las cosas, simplemente. Simplemente te dejas llevar porque así siempre ha sido. Y yo así soy. Y no sé, no sé por qué tú así, pero yo así soy. Y realmente eso está surgiendo por una presión externa. Tú no sabes. Por ejemplo, estas modas que surgen hace un año, 2 años, no sé, un mono bien feo que se hizo de moda, que todos querían un mono, no voy a decir el nombre de ese mono feo, que ustedes saben, un mono feo y todos querían comprarlo. Entonces, esta actitud filosófica tú la puedes transportar a tu vida, a tu familia, cuando tu hijo te diga, oye papá, ¿me puedes comprar ese juguete, ese mono feo que está tan de moda? Y tú le puedes decir, pero ¿por qué? ¿Por qué te interesa comprar ese juego? O ese juguete, lo que tú quieras. Ah, bueno, entonces ahí te estás metiendo en que tus pensamientos están siendo manipulados por el mundo desde luego corrompido, y te está llevando a pensar de una cierta forma. Entonces, aquí es cuando tú puedes entrar y hacer que el hijo, tu hija, pueda analizarse a sí mismo y ver si realmente lo quiere porque lo necesita, porque realmente lo quiere o porque ve que los demás lo tienen, ¿no? Entonces ahí se está conociendo a sí mismo y eso va a ser algo que le va a servir para toda la vida, entenderse a sí misma, a sí mismo, porque pues ya no va a ser tan fácil que sea manipulada por el mundo. Entonces, ¿qué es lo que me empuja a actuar? ¿No? ¿Es el deseo, el miedo o la razón? ¿No? Entonces, muchas veces es el miedo de perderme algo, ¿no? O también, ¿por qué tengo que entrar a Facebook todos los días, checar mi estado y subir fotos bonitas de mi vida? ¿Por qué no pongo las fotos de cómo se llega a ese estado de triunfo? ¿No? Sino simplemente pones lo bonito, ¿no? O no sé, lo que tú quieras. ¿Por qué tienes que poner esas cosas, no?
¿Por qué el Facebook? ¿Por qué subir a Instagram todas las fotos? Ah, es que todos lo hacen. Bueno, podríamos analizar la vida hoy en día, pues está muy artificial, ¿no? Está muy, eh, pues muy falso, ¿no? Todo está photoshopeado, o pues ahora con la IA, pues entonces, y las redes sociales también generan más falsedad. Pero bueno, es otra historia que no vamos a ver. Ese ya sería así como, pues, un ejemplo, ¿no? De, de una vida este, sin examen propio. Entonces, pues eso es. Conócete a ti mismo y pues también eso te tiene que ayudar a reflexionar cómo tú estás haciendo tu rol como padre, como esposo, como esposa, como hermano. Tú tienes que reflexionar sobre por qué actúas de esta manera, por qué te peleas así. Y esto te va a llevar a entenderte a ti mismo y controlarte también. Es también un tema muy importante en la filosofía. ¿Qué es lo que necesitas para ser feliz? Eso es un tema también de la filosofía. Pero ya así como actitud física, pero filosófica, pues sería el conócete a ti mismo. Entonces, estas ideas, pues no van en contra pues, de ninguna filosofía, ¿no? Como pueden ver, es totalmente neutro, que desde luego, ¿no? Cuando tú te acercas a cualquier tema, pues lo vas a ver desde una perspectiva moldeada por tu contexto, por tu tiempo y por lo que tú quieras. Y pues se puede hacer la pregunta o plantear el problema de si realmente existe una filosofía pura como tal, como método para reflexionar, o si todas las filosofías se hacen desde tu trinchera, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero aquí planteamos una filosofía no como simplemente, no simplemente pues aquí te doy un libro, aquí te doy Sócrates, por ejemplo, o te doy Marx, ¿no? Que feo, ¿no? Malo Marx. O otro filósofo también, Nietzsche, ¿no? También hay otro filósofo más moderno, pues fue muy este, controversial, ¿no? En su tiempo por criticar el cristianismo. Y pues no simplemente te estoy diciendo, pues aquí está este libro de filosofía, acéptalo, créelo. No, no, entonces eso no es la filosofía. La filosofía, ya para resumir todo esto, la filosofía es una actitud frente al mundo, frente a las ideas, para que tú puedas entender mejor el mundo y plantear mejores preguntas. Entonces, no es que te dé respuestas, y es más bien para aprender a hacer mejores preguntas. Y entonces, también quiero decir que pues todo esto no va a contradecir nada de lo que ya conocen, como dije al principio, no va a contradecir nada de lo de Charles Mason o de la Biblia, nada, nada, nada. No se contradice aquí nada. Esto es solamente para intentar complementar su forma de vivir y de enseñar y de crianza con sus hijos. Y pues también de divulgación, ¿no? De divulgación. Este es un tema importante, ¿no? Acerca de la filosofía, para que no haya este, tantas cuestiones tan, así como desentendidos, ¿no? Con la filosofía, porque hay como malos entendidos con este tema, ¿no? Y lo rechazamos y no le damos un valor. Y pues ahí también se lanzó un reto ahí escondido como cristianos, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros impactando esta área? Pues bueno, esa ha sido mi intención. Y también lecturas recomendadas. Ya no, aquí lo tengo, no lo puse, pero pues sí lo mencioné ahí. Eh,
Ahí también recibí unas preguntas, ¿no? Por ahí de la comunidad aquí de ustedes. ¿Qué lecturas podrían tener en la casa, ¿no? Si se recomienda leer algún filósofo. Hay muchos filósofos, como dije, Hegel, por ejemplo, muy difícil de leer. Hay otros filósofos que son cristianos, por ejemplo, y que escriben muy hermoso. Por ejemplo, Soren Kierkegaard, filósofo danés, que es el padre del existencialismo. Este, Él habla acerca de que, pues Dios, ¿no? Dios es la respuesta, Dios. Tú tienes que dar un salto de fe y esa es la respuesta, no en la razón. Entonces, esa es también otra postura. Decir que la razón no es buena, sino que es la experiencia o la fe también. Y todo eso es filosofía. Entonces, si tú dices, no, todo esto es basura, el hermano, eso no sirve, está haciendo filosofía. Pues bueno, volviendo a esto de los libros, hay muchos filósofos de todos los tipos, pero también pues depende de la dinámica de su hogar. Si son pues gente que les gusta leer, pues a lo mejor yo diría como introducción a la filosofía, que ustedes quieran ver, o sea, las bases de todo esto. Alguien dijo que Sócrates y Platón y todos ellos es el fundamento de la filosofía y todo lo demás ha sido un pie de página. Entonces, pues yo les recomiendo estas obras de Sócrates, de Platón, hablando acerca de Sócrates, la apología de Sócrates. Si están ahí como leyendo, ¿no? Si les gusta leer y analizar, pues ese sería. Pero si tienen ahí a un adolescente que le gusta mucho la lectura, yo pienso que un libro bueno sería El mundo de Sofía. Esta es una novela muy interesante, muy suave, digerible. Explica todo con palitos y bolitas y con bloquecitos de Legos, literalmente. Tiene un plot twist, es literatura muy buena y también poco a poco te va metiendo en el mundo de los filósofos y pues yo pienso que ese libro es muy trascendente, te hace reflexionar en todas estas cuestiones, en todas las cuestiones filosóficas que se encuentran a través de la historia de la filosofía. Pues bueno, hermanos, eso es todo lo que tengo que ofrecerles eh, por hoy. Se nos acaba el tiempo, supongo, pero ya, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí y pues espero que les haya servido. Si tienen preguntas, adelante. Voy a quitar mi pantalla y pues muchas gracias por este espacio. No, gracias a ti por compartirnos de este tema, que creo que era importante traerlo por justamente lo que comentábamos de inicio, cómo es que, pues, en ocasiones desconocemos la profundidad de ciertos temas y por la misma conveniencia social, ¿no? Nos hace alejarnos o rechazar ciertas cosas sin saber. Y pues lo importante que es tener todo este contexto que nos has compartido, porque pues la misma palabra hace referencia a momentos históricos donde Pablo se encuentra con los estoicos, ¿no? Y con otros tantos, y solamente podemos entender esa profundidad, ¿no? Cuando conocemos el contexto. Y bueno, particularmente creo que algo que mi esposo, después también de estudiar esta parte, porque también le gusta mucho estudiar también de la historia de la iglesia, y un poco también pues tienes que entender temas del contexto histórico, lo que pasaba en el tiempo en el que se escribió pues partes de la misma palabra, ¿no? El contexto, como comento, de Pablo y así. Y bueno, algo que le llamaba la atención y que tú comentaste ahorita en la presentación también es del verbo de Juan, ¿no? El logos.
Y me decía mi esposo, pues como al final Dios no se les reveló a ellos, ¿no? Dios escondió, aunque tenían una noción de logos y de lo que era y lo buscaron, ¿no? Toda su vida, pues Dios no tuvo a bien revelárseles, ¿no? En ese punto en el que ellos pudieran reconocerlo, ¿no? Que sabemos que esa es una revelación que el Señor hace, pues particularmente de los que toma por hijos, ¿no? Esa revelación tal cual. Pero me gustó, me llamó la atención todo lo que nos platicaste sobre el tema de la filosofía, como distinguir, ¿no? Que en este versículo tan, pues que normalmente nos genera cierta precaución o cierto cuidado de Colosenses 2:8, ¿no? De tener cuidado con esas filosofías engañosas, que cuando habla de filosofías, pues se refiere a los sistemas de ideologías, no al método, ¿no? La filosofía como método para llegar a la verdad, pues es algo bueno y de hecho creo que es algo que hace falta, ¿no? Porque pues Dios nos da un mandamiento también, ¿no? De amar a Dios con toda tu mente, ¿no? Entonces eso implica que la mente completa, o sea, y todas las facultades que Dios nos ha dado, pues son para el servicio, para usarlas justamente para conocerlo, ¿no? Entonces me llamaba la atención esa parte, me llamaba también la atención, pues como un hogar cristiano no debería temer pensar, ¿verdad? Porque el pensamiento es parte de algo que Dios nos ha otorgado también, sino el temor debería de ser pensar sin Cristo, ¿no? No el pensamiento en sí ni huir al método que nos invita a pensar, sino a pensar sin Cristo. Igual, ¿no? Nos comentabas de una mente renovada por el Espíritu, ¿verdad? Y cómo pues, y esto me sonaba un poco también a lo que Charlotte Mason, esta pedagoga también que llegamos a referir mucho, ¿no? Y a compartir su método y su filosofía, justamente su filosofía educativa, hablaba de la razón como una sierva, ¿no? No como dueña. Entonces, cuando la filosofía también se convierte en una sierva, puede ser una servidora humilde que sirva la verdad, ¿no? No tiene, y no tenemos por qué asociarlo a un desvío, ¿no? Que ciertamente pudiera pasar. Sin embargo, bueno, eso es importante. Y bueno, también me gustó, pues, como que parte de lo que podíamos apreciar en esta presentación es que, pues, no queremos simplemente que nuestros hijos repitan las respuestas correctas, ¿no? O sea, que pudiéramos de alguna manera enseñarles a pensar, pero más que enseñarles a pensar, ¿no? Que pudiera parecer algo como contradictorio, el que piensen conforme nosotros, sino que aplicamos esta parte de asombro que ya viene con ellos, ¿no? Que de alguna manera es parte de algo que vemos que Dios mismo ha puesto en ellos para que no simplemente repitan respuestas correctas, sino que amen la verdad, porque conocen al Dios que es la verdad, ¿no? Eso creo que me gusta mucho y pues recordar finalmente que nuestra autoridad final es la Biblia, ¿verdad? Y que pues si es así, ¿no? La Biblia, la autoridad final, pues tampoco debemos pensar que acercarnos a un método, ¿no? Que nos invita al pensamiento, a la búsqueda de la verdad, en la misma palabra, ¿no? Y trayendo como esta parte de la filosofía como método, pues debemos por eso mismo despreciar la razón, ¿no? O sea, porque la razón también es parte de algo que Dios ha puesto para que lo conozcamos, para que también podamos amarlo con toda nuestra mente, ¿no? Como lo comentaba, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta antes de terminar este tiempo. Creo que la exposición fue realmente muy clara. Es muy extenso el tema y sé que pues abarcarlo en este poco tiempo puede ser un poquito complicado, ¿verdad? Pero bueno, creo que de manera general podemos llevarnos como estas ideas. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta antes de terminar este tiempo, algún comentario, algo que se haya llevado en este tiempo. Yo a veces he llegado a comentar, por ejemplo, el que leyendo a Juan Amos Comenio, el padre de la pedagogía,
él hablaba también de los filósofos, pero en una postura un tanto más radical, ¿no? En cuanto a que ellos ofrecieron, en el punto particular de acercarte a los filósofos, sobre todo en una etapa en la que todavía no te has formado esas ideas correctas o esas ideas verdaderas, era así como tener esos chispazos, ¿no? Decía como que era se interpreta un poquito como perder el tiempo, ¿no? Con las personas que solamente tenían o tuvieron chispazos, ¿no? De la verdad, acercarte a la luz, ¿no? Como tal. Entonces, como que era parte de una reflexión que tenía. Y en el caso, por ejemplo, de Charlotte Mason, pues creo que no solamente lo pasa encima, creo que su propuesta educativa va mucho en función de mostrar cómo la razón no es la dueña, ¿no? Del niño, ¿no? No es la dueña de las decisiones. Y nos explica un poquito cómo es que funciona la razón, cómo es que la razón tiene que estar bien alimentada con conocimiento correcto, porque si obviamente las premisas parten de cuestiones incorrectas, ¿verdad? Pues obviamente el niño va a llegar a conclusiones incorrectas, ¿no? Entonces, como que parte del trabajo que hacemos como padres, pues es justo acercarles a la verdad para que ellos puedan discernir, ¿no? Puedan detectar esas falacias en todo lugar a donde se expongan, ¿no? Se exponen a libros, ¿no? Y en este caso también, pues, esta autora, a diferencia de Juana Moscomenio, no era sesgada solamente que el niño leyera autores cristianos, ¿no? O sea, o que no tuviera ningún tipo de acercamiento a otras ideas, sino que más bien se basaba en la idea de alimentar o nutrir la conciencia del niño con la verdad, para que el mismo espíritu que es el maestro le guiara, ¿no? Justamente a detectar todo lo que no corresponde a la verdad. Había una manita levantada, si gusta abrir micrófono, por favor. Buenas noches, Dios le bendiga. Soy yo de Perú. Quisiera agradecer por esta charla muy interesante. Y bueno, no para una pregunta, sino para hacer un comentario acerca de lo que dijo, que algo que me gustó mucho, esta frase de John Scott que hablaba acerca de que el antiintelectualismo es algo negativo y destructivo que insulta a nuestro creador. A veces se interpretan mal las escrituras, creyendo en ese pasaje, no que dice, no creyendo en el pasaje, sino interpretándolo mal, donde dice que la letra mata y el espíritu vivifica, creyendo que se refiere a que no es relevante tal vez informarnos, ser intelectuales o algo así, ¿no? Sino que lo que, como decía Sócrates, mantener el espíritu de humildad. Yo creo que ese texto está más orientado a la humildad que el creyente debe tener, y eso eso se le va a mantener en una comunión con Dios, porque nuestra naturaleza siempre está dada al orgullo y a todo eso, ¿no? Entonces, cuando uno adquiere conocimiento, como que el corazón se envanece, pero cuando se mantiene una relación con Dios, el Espíritu nos mantiene en una humildad. Y bueno, solamente quería decir eso. Muchas gracias por esta. Gracias, no, al contrario, gracias a ti por la participación y por el comentario. Creo que esa parte que comentas es muy, muy cierta. Podemos defender a lo mejor, o hay quien a lo mejor juzga, ¿no? Que se puede caer en una parte de soberbia intelectual, ¿no? O de orgullo intelectual cuando alguien se acerca a, pues, tratar de conocer más, ¿no? De entender más, pero lo mismo puede ocurrir en cualquier ámbito, ¿no? También en la teología lo hemos visto, ¿verdad? Muchísimo, en ciertos cortes de algunas iglesias o demás, que también puede existir un orgullo, ¿verdad? En este sentido sobre la teología, puede ser un orgullo espiritual también,
pero pues el problema no es como tal la herramienta, ¿no? En este caso la filosofía como un método, sino más bien el corazón de la persona, ¿verdad? Y bueno, ahí Gaby nos dice, hoy más que nunca nuestros tiempos y cultura demandan de generaciones que desarrollen su criterio propio, que filosofen, que lo cuestionen todo y que sean apologetas bien cimentados. Y bueno, pues completamente de acuerdo con este comentario. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, pues no sé si Jesús quisieras despedirnos con algún comentario, alguna oración también para despedirnos. Sí, claro que sí, gracias por sus comentarios también. Sí, desde luego el propósito de todo esto pues es honrar a Dios, a nuestro Dios y prepararnos, ¿no? Para cualquier ministerio al que Dios nos mande. Y pues yo espero que esta pequeña plática, estas ideas puedan pues llevarlos a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Entonces, pues yo espero que esto dé fruto, ¿no? En cierto momento, en algún momento, esto debe de dar fruto en alguna plática que ustedes vayan a tener después, alguna actitud que tengan posteriormente acerca de estas cosas, y que pues puedan ver que pueden utilizar esto para mostrar que Dios se honra también cuando lo entendemos, ¿no? Cuando entendemos bien la palabra, cuando tratamos de entender el mundo también y tratar de ser sal y luz, ¿no? Muchas gracias, hermano, también por la despedida, por la oración. Y pues nos unimos a ella esperando que el Señor nos siga ayudando a todos a poder renovar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, que no huyamos, ¿verdad? De poder conocer a Dios con toda nuestra mente y amarlo con toda nuestra mente, ¿verdad? Utilizar todas las facultades que Él nos ha dado para conocerlo más, amarlo más. Muchísimas gracias, hermano. Esperamos pues más adelante, ¿verdad? Si se presta ocasión para otro tema, pues poder seguir compartiendo este espacio. Muchísimas gracias también a todas las que y todos los que nos acompañaron y nos ven a través de este canal. Y pues que tengan muy bendecida noche. Hasta luego.